Bueno, estamos ya al final de la campaña electoral con vistas a las elecciones del próximo domingo. Vamos a hablar con Alejandro Cacase, que es candidato a diputado nacional por la provincia de San Luis en Juntos por el Cambio. Alejandro procura la reelección como legislador nacional. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta etapa de la campaña electoral? Bien, con mucha intensidad y adrenalina, porque se ha hecho una campaña extensa, sumando las PASO y ahora la elección general. Eh, en esta etapa además hemos tenido que combinar mucha actividad parlamentaria con la de campaña. Hubo muchas sesiones por los temas de ganancias, IVA, así que tuve que viajar a Buenos Aires, estar con esos temas del Congreso informando, muchas invitaciones que tuve a la televisión porque me marcaron como uno de los voceros de la campaña nacional, así que fui hablando por Juntos por el Cambio en distintos canales en Buenos Aires y a la vez viniendo acá para hacer todas las actividades y recorridos, ya que queríamos poder estar en las distintas localidades llevando nuestro mensaje, el voto, así que en los últimos días, por ejemplo, hemos estado en Villa Mercedes, La Punta, Juan de Coslay, La Toma, en cada uno haciendo caminatas que nos han organizado la gente de cada lugar que trabaja en el frente, en Juntos por el Cambio, con algunas reuniones también, pero lindo, la verdad que es una actividad que uno la disfruta, a mí me gusta, tanto me gusta mucho lo de estar en el Congreso hablando de los temas del país, de las políticas públicas, explicarlo eso en los medios también y después poder conversar con los vecinos, sobre todo las reuniones, cuando hay reuniones con un grupo de vecinos, de ciudadanos y podemos comentar o discutir sobre las políticas públicas, las propuestas, eso me gusta mucho y puedo estar horas, digamos, hablando, conversando, lo disfruto también. Por supuesto, llegado ahora a pocos días de la elección, empieza a levantar la expectativa de, bueno, cómo nos va a ir el resultado. ¿Y cómo crees que va a ser el resultado? Por ejemplo, bueno, acá en San Luis, ¿cómo crees que va a ser el resultado? Bueno, tuvimos ya un resultado que fue la PASO, ¿no? Que obviamente opera como una comparación en la cabeza de todos. De ahí yo creo que va a haber más personas que voten esta vez. Me parece que va a haber 30, 40 mil ciudadanos más que vayan a votar. En eso nosotros tenemos mucha esperanza también porque hay muchos vecinos que hemos encontrado, sobre todo mayores de 40 o 50 años que nos apoyan, que nos manifiestan muy contundentemente de apoyo, pero que por uno u otro motivo en agosto no habían ido a votar y que ahora dicen sí lo van a hacer, así que en eso es algo que tenemos mucha esperanza nosotros también. La, la militancia se entusiasma mucho cuando hacemos eventos grandes, como el de ayer, que hicimos, vino Patricia Bullrich y Luis Petri, y bueno, tener la visita siempre del candidato presidencial es algo que todo el mundo lo entusiasma mucho, entonces hicimos un acto con mucha gente, vinieron de distintos lugares de la provincia, entonces todos de ahí se llevaron votos y los útiles para los fiscales y los motiva mucho como para organizar en los últimos días. Lo poco que queda, que básicamente hoy, mañana nos queda espacio como para repartir el voto. Siempre hay mucha gente que espera que uno le lleve el voto a la casa y nos escriben por las redes y nos dicen todavía no han llegado de casa. Bueno, y obviamente que es una tarea logística importante poder distribuir el voto en todas las ciudades, así que eso estamos haciendo en las últimas horas, organizando también la fiscalización, que por suerte en eso eh, hay cantidad de voluntarios nuestros, otros que se suman y demás, y está bien cubierto. Así que bueno, organizando con alegría toda la tarea y buscando que nuestra propuesta sea recibida por la ciudadanía. ¿Y qué, Claramente qué es una crees que elección. con la incorporación de esta mayor cantidad de votantes, hablas de unos 40.000 que podrían sumarse a los que ya votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿qué crees que van a seguir, digamos, en proporción lo que ocurrió en las primarias o van a sumarse
de otra manera, digamos, a las fuerzas políticas. Claro, bueno, más allá de las encuestas y demás, que tampoco podemos difundirlas ahora tampoco, pero en mi impresión es que mucha de esa gente que no fue a votar eh, es gente que tiene mucho enojo con el gobierno, mucho enojo con el gobierno y con la política también en general a veces. Me cuesta decir, de quienes yo he conversado prácticamente con todos los que he conversado, nadie encuentro que diga, no, bueno, ahora sí voy a ir para votar para el gobierno. No, eso no lo encuentro, digamos, me cuesta ver que a partir de los nuevos que participen haya votos que pueda el gobierno recuperar, porque básicamente hay un enojo muy profundo con la crisis económica, con el estado de la economía, del nivel de pobreza, la inflación. Eh, Más bien me parece que son votantes que se debaten entre las opciones de oposición. Lo que pasa es que también es una elección esta con características distintas, es decir, la última elección presidencial que yo participé y que ganamos con Macri, ahí el 90% de los votos se lo llevaban los dos frentes principales. Ahora se ha repartido en tres, claramente se ha repartido en tres, y encima con una diferencia de apenas 1,5 puntos entre cada fuerza. Entonces, ahora importa, bueno, uno lo que preguntas de las proporciones de los que no fueron a votar y ahora van, y también hay cantidades de votos menores que se pueden distribuir de aquellos que no pasaron la etapa de las PASO, es decir, hay fuerzas políticas, tanto a nivel nacional para presidente, como también a nivel de acá de distrito para senadores y diputados nacionales, que no pasaron las PASO. Y parece que fueran unos pocos votos, pero cuando las diferencias son muy reducidas entre los distintos frentes, eso puede hacer diferencia. Inclusive entre las propias fuerzas que sí siguen en competencia, si no son las tres fuerzas principales que se sabe que tienen condiciones o posibilidades de ganar, también pueden tener una merma de votos, verse afectadas y que eso termine yendo a una de estas fuerzas principales. Ayer, por ejemplo, el diario La Nación hacía un ejercicio bastante Sí. interesante, lo capaz que lo viste, una Sí, calculadora sí, electoral, sí. y donde decía cada uno, bueno, retiene todos los votos o no, se va el 5% para acá o para allá, y en realidad es tan finita la diferencia hoy a nivel nacional entre los tres frentes que un pequeño desplazamiento de votantes Puede o ser, de puede ser puede hacer la decisorio. diferencia de quién entra o no al balotaje, ¿no? Ahora, en la categoría de diputado nacional, Sí. eh, la Libertad Avanza obtuvo casi el 50% de los votos que se emitieron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Crees que esa proporción de votos puede llegarse a mantener en esta elección del domingo? Bueno, en diputados nacionales hubo algo notorio en la elección PASO, que fue que por un lado hubo mucho corte de boleta respecto de Milei. O sea, más allá de los porcentajes, si vos ves, la Libertad Avanza tuvo 15.000 votos menos a diputado nacional que a presidente, lo cual es muchísimo en términos históricos de corte también. Es decir, hay mucha gente, muchos electores que optaron por votar a Milei como presidente, pero no eligieron a sus diputados nacionales y a sus legisladores nacionales en general. Esto fue muy claro y muy fuerte eso, porque, bueno, probablemente son menos conocidos estos candidatos o no sabían quiénes eran o por uno u otro motivo rechazaron votarlo. Esto fue notorio, por ejemplo, en la cárcel, que se vota con boleta única, por ende uno tiene que votar cada categoría. Ves que, bueno, Milei ganó
después ganamos nosotros en la categoría de diputados nacionales y los candidatos de él, bueno, sacaron muchísimo menos, pero muchísimo, apenas algunos votos. Fue como una cosa, como si hubiera habido un corte total casi de la boleta, pero es porque se vota distinto por categoría. Entonces tuvo ese corte pronunciado. Y por el otro lado, nosotros sacamos más votos que nuestro presidente. Nosotros sacamos 12% más de votos que lo que sacaron tanto Larreta como Bullrich en agosto. Sí, un corte en favor nuestro en los legisladores nacionales, en particular en los diputados. Hay una estadística histórica de 3-4% de corte, acá hubo como 12-13% de corte, que fue muchísimo, que bueno, mostró que también por ahí los ciudadanos, más allá de la opción que toman al presidente, pueden tomar una opción distinta en los legisladores, porque conocen el trabajo que venimos haciendo como legisladores, porque saben también que apoyamos el proyecto que tiene Juntos por el Cambio a nivel local con la gobernación de Claudio Poggi, que arranca en diciembre, y el apoyo a esa gestión de gobierno en la provincia, y el ir al Congreso a representar los intereses de San Luis. Creo que algunos de esos elementos operaron en la elección de agosto y por ahí posiblemente lo hagan ahora también. Alejandro, una pregunta más y después le doy lugar a Javier Mamik para que te pregunte también. Quiero saber qué intención hay de modificación del sistema político puede existir. Porque cuando uno ve determinadas informaciones más allá de que forman parte de la, digamos, de la corrupción, por ejemplo, la impresión de boletas, hemos accedido ahora a una investigación sobre el tema de la impresión de las boletas, que es un negocio impresionante para algunos partidos políticos, pequeños partidos políticos. Uno, digamos, se exaspera o se molesta, por lo menos, con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces uno ve ese aspecto, por ejemplo, de la política, o ve los aportes, hoy se refieren también a los costos que tiene la campaña electoral, lo que ha dispuesto gastar Massa, lo que está gastando Bullrich, lo que está gastando Milei, etcétera. Y uno lo ve una cuestión desmedida. ¿Qué modificaciones estás dispuesto a encarar en materia política en el ámbito nacional? Bueno, primero yo soy coautor del dictamen de la boleta única, así que esa es la primera reforma que creo que tenemos que encarar. Nosotros le dimos media sanción en la Cámara de Diputados a implementar la boleta única y terminar con la boleta papel que imprima cada uno de los partidos. Eso daría mayor transparencia en términos de la fiscalización y mayor equidad de competencia entre los partidos. Se reduce esto que marcas de cada partido buscando dinero para imprimir sus boletas y hasta algunos haciendo como marcas un negocio de eso. Se terminaría con todo eso. Entonces, lo primero creo que sería la boleta única y eso es algo que simplemente hay que conseguir el número en el Senado y aprobarlo. Yo espero, digamos, nuestro compromiso con eso es absoluto. Yo espero y el kirchnerismo nos lo rechaza, espero que los legisladores que lleguen de la Libertad Avanza, que van a ser sustantivos, a veces no sé qué pensar, qué valores tienen por las cosas que dicen y demás, pero espero que se puedan sumar a ese tipo de iniciativas y poder sancionarlos, lo mismo que por ejemplo con el tema ficha limpia, pero en general ellos no se pronuncian ni dicen nada sobre esos temas de corrupción. Pero si lo hicieran o si respaldaran, por ahí se podría conseguir la mayoría necesaria para cambiar eso. Entonces, lo de boleta única creo que es prioritario. Después nosotros tenemos que cambiar el régimen legal de los DNU en el Congreso, porque hoy hay toda una expansión del gasto que se decide de la noche a la mañana, y que no es solo lo que genera de déficit o de desorden en el presupuesto público, sino que se vuelve incontrolable.
Porque claro, algo que yo gasto con el presupuesto que está planificado hace un año, se puede ir haciendo el seguimiento de cómo se gasta. Si el Estado decide con un decreto hoy empezar a gastar inmediatamente cientos de miles de millones de pesos, se pierde la línea del control sobre eso y cómo se destinan esos fondos. Entonces, esa es otra cosa que hay que decididamente cambiar. Y en el tema financiamiento de la política se hicieron modificaciones, nuevas leyes, demás, pero falta mucho más en términos de control. Ujú. Javier. Pero en Sí. general es una agenda que yo trabajo muchísimo y que bueno, obvio que presionaría más y más para que se reforme. También temas privilegios. Yo propuse derogar los regímenes jubilatorios especiales de funcionarios públicos, presidentes, diplomáticos, jueces. Hay que avanzar en eso. Yo propuse hacer una ley de equidad salarial en el sector público, con topes salariales para la función pública. Bueno, no he conseguido la mayoría para aprobarla. En un cambio de composición en el Congreso podría que alguna de esas iniciativas avance. Ujú. Sí, yo además tengo en cuenta aquí en San Luis tu trabajo con Fernando Aostri, vinculado con una reforma política en base bueno, a aquella que decía Rodríguez Sá que iba a aplicar en algún momento. Así es, y muchos de esos temas están ahí. Este, Alejandro, te consulto porque hablabas en cuanto a los resultados, si uno mira las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, hablaste para arriba, ¿no? Lo que puede pasar con la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Mirando para abajo, en realidad, en relación a lo que pasó en las PASO, ¿crees que pueda haber una disputa también con relación al oficialismo provincial que terminó tercero en las elecciones primarias y que ahora ha mostrado, incluso ha tenido que salir el mismo gobernador a hacer campaña junto con Sergio Massa para cosechar votos aquí en la provincia? Claro, sí, no los mencioné a ellos porque creo que su voto fue más consistente, de hecho, es decir, mientras en la Libertad Avanza hubo mucho corte en contra de los legisladores nacionales, en nuestro caso hubo mucho corte a favor de los legisladores nacionales, Ujú. en el caso del oficialismo su voto fue más estable o más consistente en las distintas categorías. Por supuesto que hay una disputa para con ellos también, sí, porque son el gobierno provincial y en definitiva está el gobernador y tienen todos sus intendentes, así que nunca habría que subestimarlo. Hicieron una elección históricamente baja en agosto con el 18%, bueno, salieron terceros a nivel local y también a nivel nacional, pero como toda fuerza política tienen su orgullo y pelean por también ellos poder disputar los votos. Creo que perdieron muchos votos más a manos de Milei de lo que esperaban, Ajá. porque nosotros perdimos votos a manos de la Libertad Avanza, pero en lugares donde nosotros ganábamos antes volvimos a ganar por menor diferencia. Por ejemplo, centro de la ciudad de San Luis, centro de Villa Mercedes, ganamos como ganamos siempre, pero por una diferencia menor. Ahora, en la periferia de las ciudades, donde el oficialismo provincial sacaba 150 votos por mesa, pasó de repente a sacar 10 votos por mesa y la Libertad Avanza a 150. Creo que muchas de las medidas que se han tomado, tanto por parte del gobierno provincial como del nacional, tanto las que tomó Rodríguez Sá como Massa, han apuntado a tratar de recuperar votos en esos sectores. De ahí que lo logre hacer, no lo sé, es otra cosa, porque creo que hay mucha insatisfacción, profunda insatisfacción con el gobierno por la pobreza, la inflación, la situación económica, y eso se hace notar muy claro cuando sube el dólar, cuando suben los precios y demás. Ocurre también que mientras la diferencia a nivel nacional entre Juntos por el Cambio y el PJ o Unión por la Patria fue de apenas un punto, creo, acá en San Luis fue como de 5 o 6 puntos, fue más grande la brecha. Entonces tienen que hacer mayor esfuerzo como para poder recuperar eso. Pero sí, acá la disputa es con todo y no se puede subestimar a nadie en su trabajo en el voto. Todos estamos trabajando para recuperar votos, para aumentar a partir de los que no han ido a votar. En nuestro caso, nuestra mayor esperanza, como decía, es en todo ese segmento que no fue en agosto y que ahora sí, donde creemos que podemos aumentar un importante caudal de votos.
Alejandro, muchas gracias por atendernos y suerte. Gracias a ustedes, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Alejandro Cacase, candidato a diputado nacional por San Luis en Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Mirá, antes de ir a la pausa, lo que hablábamos hace rato vinculado con la impresión de las boletas.